Respecto al síndrome de isquemia crónica en miembros inferiores, destacar que con la exploración física nos puede orientar a la localización de la obstrucción arterial la presencia o ausencia de pulsos a distintos niveles dentro de la extremidad inferior. De esta manera podemos tener obstrucción desde la aorta o aortoilíaca bilateral, que es lo que se denomina el síndrome de Leriche, hasta obstrucciones distales a nivel de la arteria pedia o peronea, que dan síntomas solamente de la zona distal al punto de la obstrucción. El paciente generalmente con obstrucción arterial en miembros inferiores lo que suele presentar es claudicación intermitente, dolor de tipo similar a la angina de pecho, solo que referido a las piernas, un dolor opresivo que desaparece en el momento en que el paciente descansa y equilibra el aporte de sangre y la demanda del músculo de la zona de la pierna correspondiente. La claudicación afecta a la musculatura por debajo del punto de la obstrucción. La más frecuente suele ser la obstrucción a nivel de la femoral y femoropoplitea, y ese es el sector, digamos, donde suele aparecer claudicación gemelar y del pie durante la marcha. Cuando la obstrucción es más proximal, pues podemos tener afectación también de musculatura más proximal, como la musculatura glútea, o problemas de impotencia derivados de la incapacidad del paciente para mantener una erección por el hipoaflujo a nivel de las arterias hipogástricas. Por otra parte, una vez que al paciente se le sospecha la claudicación intermitente y se hace la exploración física intentando localizar los puntos de obstrucción, la ausencia de pulsos distales, etc., se recomienda iniciar un tratamiento médico de los factores de riesgo cardiovascular y con antiagregantes para prevenir los fenómenos y complicaciones trombóticas que se pudieran derivar de la isquemia crónica. Y los factores de riesgo cardiovascular hay que tratarlos para evitar la progresión de la enfermedad, pues al fin y al cabo no es más que la aterosclerosis la que está produciendo este trastorno. Desde el punto de vista clínico se establece una clasificación, que es la clasificación de Fontaine, en la cual, en función de si existen solo cambios en las faneras y en la disminución del vello, una piel quebradiza y fina, o que es el Fontaine grado 1, o los pacientes con claudicación a la marcha, que es el Fontaine grado 2, que se divide en 2A, 2B según claudican antes o después de los 200 metros. Los pacientes que tengan dolor en reposo, que sería el Fontaine grado 3, o los pacientes con cambios tróficos, úlceras y gangrena, que sería el Fontaine grado 4, pues en función de esta clasificación clínica se establece cuál es el tratamiento más apropiado añadido a la terapia médica que hemos iniciado. En todos los casos también es recomendable que el paciente establezca un programa de ejercicios y especialmente que deje el consumo de tabaco, puesto que eso se ha demostrado ambas cosas, que disminuye la progresión de la enfermedad y mejora la tolerancia al ejercicio y a la marcha de estos pacientes. Si el paciente presenta como se representa en el esquema, un Fontaine grado 1 o grado 2A, generalmente se mantiene el tratamiento médico y revisiones periódicas, pero cuando tengamos un grado 2B o 3 es necesaria la revascularización de esa zona. En esto tampoco hay que ser estricto, puesto que dependiendo de la interferencia que suponga la claudicación a la marcha para la vida habitual del paciente, a veces en pacientes que claudican con unas distancias relativamente largas, pues podemos tener obligación de operarle, puesto que el paciente está muy limitado para su actividad diaria, sobre todo en gente joven, o al revés, personas muy mayores y limitadas por otros motivos, pues incluso con claudicación a los 40 o 50 metros, pues podemos darlo por suficientes y con eso el paciente es capaz de hacer una vida más o menos normal, adaptada a las dificultades que tenga por otros motivos, como por ejemplo pues por una artrosis invalidante, una estenosis del canal lumbar, etc. Entonces, desde el punto de vista práctico, si el paciente tiene indicación de revascularización con bypass, lo que tenemos que realizar es una arteriografía. La arteriografía nos permite establecer dónde están las obstrucciones, y si las obstrucciones son relativamente segmentarias, es decir, cortas, están en una localización bastante proximal, se puede realizar una intervención dirigida a revascularizar solo esa zona enferma mediante una tromboendarterectomía quirúrgica o bien con la colocación de un stent con una angioplastia en la zona de la obstrucción. Sin embargo, cuando la obstrucción es más difusa o más distal o afecta a las dos piernas y demás, generalmente es necesario realizar un bypass, una derivación, una cirugía derivativa para conseguir la revascularización. De cara al bypass, es importante recordar
que por definición se tratarán de utilizar bypass en posición anatómica, pero si el paciente tiene una situación especialmente grave o tiene una infección activa en la zona que vamos a intervenir, o digamos una situación general muy deteriorada, con una situación médica muy mala o con patología concomitante que deteriora su pronóstico de vida y la tolerancia a la cirugía de forma relevante, en estos pacientes se plantea la realización de lo que se llaman injertos o bypasses extraanatómicos, como puede ser, por ejemplo, para llevar sangre a ambas piernas, un bypass axilo-bifemoral, todo a nivel subcutáneo tunelizado con el bypass hasta llevar en la anastomosis distal desde la arteria axilar sangre a ambas arterias femorales, o bypass femorofemoral cruzado de una pierna a la otra en algunos pacientes cuando la obstrucción se limita solamente a una de las piernas, etc. Estos bypasses extraanatómicos tienen más riesgo de obstrucción a largo plazo, más complicaciones, se trombosan con más facilidad y de hecho solamente están indicados, por tanto, en aquellos pacientes que no vayan a poder someterse por elevado riesgo quirúrgico a una intervención convencional de un bypass anatómico para corrección de la zona obstruida. Es de destacar también que cuando el paciente vaya a someterse a un bypass y uno de los dos anastomosis al menos se vaya a hacer por debajo del canal de Hunter, que es donde el canal de los aductores, donde la arteria femoral pasa a llamarse arteria poplitea, es recomendable que se utilicen injertos autólogos, porque los injertos sintéticos de lacrón, etcétera, de plásticos, materiales plásticos, tienen más posibilidades de trombosis. Por último, decir que en aquellos pacientes en los que tengamos una enfermedad difusa con malos lechos distales, todo el territorio distal también está afectado, la cirugía de bypass no tiene sentido, porque, digamos, se plantea realizar un bypass cuando haya un sitio donde poder suturarlo y donde poder coser el injerto distal, si no, pues no tiene sentido. Entonces, cuando decimos una enfermedad difusa y distal, no queremos decir una enfermedad absolutamente difusa que hace que no haya ningún punto donde se pueda establecer la anastomosis de la revascularización, entonces, de cara a la cirugía de bypass. Por último, en los pacientes con un Fontaine grado 4, con gangrena y demás, no es infrecuente que sea necesario realizar amputaciones para solventar los problemas derivados de la isquemia mantenida en algunos puntos, que origina cambios tróficos irreversibles en algunos dedos o en algunas partes de los miembros inferiores. De hecho, probablemente el mayor número de amputaciones por indicación médica en la actualidad pues viene indicado por esta enfermedad, que es la isquemia crónica de miembros inferiores. El síndrome de Leriche consiste, por tanto, en la obstrucción aterotrombótica de la aorta y ambos ilíacas comunes generalmente, y no requiere un tratamiento quirúrgico urgente, puesto que suele ser un diagnóstico de confirmación tras la sospecha clínica, porque el paciente suele presentar signos de claudicación intermitente de las piernas, afectación de muslos, afectación glútea y generalmente también dificultad para la erección en los varones. Pero digamos, es una presentación generalmente crónica, por eso no necesita una cirugía urgente, salvo casos excepcionales que evidentemente no son la norma. El tratamiento quirúrgico en la isquemia crónica en miembros inferiores, por tanto, siempre va a ser preferible, siempre va a ser elegido cuando el paciente presente una gran incapacidad para su actividad física habitual por culpa de la claudicación, o cuando tengamos dolor en reposo o síntomas de gangrena o de necrosis en los territorios de origen isquémico. En los demás pacientes, los que solo tengan pequeñas alteraciones a nivel del vello y de la piel, o en aquellos pacientes con claudicación pero que no sean incapacitantes, se prefiere el tratamiento médico e insistir en las medidas higiénico-dietéticas, especialmente en el abandono del tabaco y en la realización de ejercicio físico regular, para intentar evitar la progresión de la enfermedad. La isquemia arterial aguda se caracteriza por la presencia de las 4 P's, que son dolor, palidez, ausencia de pulso y parestesias, traducidas al inglés.
Realmente la causa de esta isquemia arterial aguda puede ser un fenómeno embólico o una trombosis de origen aterotrombótico a nivel local en la arteria afectada. La diferenciación entre las dos etiologías es relativamente fácil, puesto que la mayoría de los episodios embólicos acontecen en pacientes con cardiopatías embolígenas predisponentes, siendo con gran diferencia la más relevante la fibrilación auricular, especialmente si el paciente no está correctamente tratado con anticoagulantes, de tal manera que la embolia migra a la extremidad afectada y acaba produciendo el fenómeno de oclusión arterial aguda. El paciente con una oclusión de origen aterotrombótico generalmente ya trae una larga historia de claudicación intermitente y que sugiere una afectación aterosclerosa de los miembros inferiores hasta el día que se produce la instalación del cuadro de isquemia arterial aguda, que a veces incluso se instaura de una forma insidiosa, de forma subaguda, puesto que estos pacientes habitualmente ya han desarrollado discreta circulación colateral y tienen habitualmente más sensación de parestesias que dolor como debut del cuadro en muchas ocasiones. Este es el cuadro clínico típico de la tromboangitis obliterante, que suele afectar a pacientes varones, jóvenes, fumadores, muy fumadores en general, y que se caracteriza por lo que se presenta en este cuadro clínico, es decir, por episodios de isquemia arterial en el contexto de una ausencia de factores predisponentes más allá del tabaco. Son pacientes que no tienen enfermedad aterosclerótica evolucionada en absoluto, puesto que es un trastorno más inflamatorio que un trastorno aterosclerótico, de tal manera que es frecuente que presenten velocidad de sedimentación elevada, fenómeno de Raynaud, datos de trombosis migratoria periférica y otros signos previos que nada tienen que ver con el paciente típico con aterosclerosis obliterante, en el que lo que aparece son los factores de riesgo cardiovascular clásico con la presentación clásica del angioma. En el tratamiento de la tromboanteritis obliterante es fundamental recordar que el abandono del hábito tabáquico permite una espectacular mejoría del pronóstico de los pacientes y por tanto hay que insistir en ello. En el fenómeno de Raynaud, que afecta más a las manos que en los pies, típicamente hay una secuencia de acontecimientos que consiste en la exposición al frío, que desencadena una palidez intensa de uno o más dedos, que se sigue de una fase de cianosis en la que empiezan a aparecer molestias y dolor en el dedo, y se termina con una fase en la que existe rubeosis o rubor o enrojecimiento del dedo, que también resulta doloroso. Este fenómeno de Raynaud puede acontecer de forma espontánea, sin tener relación con ninguna otra enfermedad, en cuyo caso se le podría denominar enfermedad de Raynaud, o bien en algunas personas puede acontecer en el contexto de otras enfermedades, generalmente enfermedades del tejido conectivo, como el lupus eritematoso y artritis reumatoide, etc. De tal manera que en esos casos se denominaría fenómeno de Raynaud acompañando a la enfermedad del tejido conectivo que corresponda, como por ejemplo la esclerodermia. Realmente el tratamiento del fenómeno de Raynaud va a ser un tratamiento sintomático. Lo más importante es hacer una protección del frío para evitar que se pongan en marcha los episodios, y en algunos casos muy avanzados se puede plantear el empleo de sustancias vasodilatadores o bien sistémicos, como puede ser el empleo de calcioantagonistas, o incluso a nivel local, como algunas cremas que se utilizan ricas en nitroglicerina o en nitratos para intentar evitar los episodios. Por otra parte, también va a ser importante evitar todos los factores que conocemos que facilitan la vasoconstricción, como por ejemplo el tabaco, y algunos fármacos como pueden ser los beta bloqueantes
clásicos que fomentan el tono vasoconstrictor y por tanto podrían hacer empeorar a este trastorno. Desde el punto de vista clínico, en el caso clínico que se nos presenta, sería recomendable pues comentar a la paciente que en principio no existe evidencia de que haya ningún trastorno asociado y que simplemente habrá que hacer un seguimiento para descartar que más adelante pues apareciesen los datos propios de alguna enfermedad del tejido conectivo y que requiriesen una intervención terapéutica sobre el organismo.